Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La doctora Gloria Ramírez es académica de la UNAM, pero además ha tenido una formación de posgrados en Europa, particularmente en Francia. Se ha especializado en temas que tienen que ver con derechos humanos y con la mujer, y estuvo recientemente aquí en el Colegio de San Luis. Tuvo varias actividades, entre otras, se le presentaron los resultados del diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en San Luis Potosí. Ella fue asesora, de cerca conoció la metodología que se utilizó y los resultados de este diagnóstico, pero además es una de las principales promotoras para que no se quede este estudio dentro de cuatro paredes, sino que salga e incida en la realidad que viven las mujeres en San Luis Potosí y en el país. Ustedes saben, por ejemplo, que diariamente mueren 10 mujeres en México. De esto y más vamos a platicar. Comenzamos. Bienvenidos. La doctora Gloria Ramírez es coordinadora general de la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es presidenta de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz de América Latina y de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, representante ante la ONU de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, FEMU, y de la Federación Internacional de Mujeres Diplomadas, además de ser miembro de diversas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. Ha sido galardonada con distinciones y reconocimientos por su sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en el ámbito de los derechos políticos electorales, además de ser pionera en la realización de cursos presenciales y a distancia en materia de género de la UNAM. Su trabajo de investigación se vincula con la docencia y la difusión, así como la búsqueda de impacto en políticas públicas para mejorar la vida de mujeres y la población en general. Y hoy está aquí, en Hablemos, el Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da muchísimo gusto que nos esté recibiendo a través de esta señal de televisión y hoy vamos a platicar con la doctora Gloria Ramírez. Ella es experta en materia de derechos humanos y también en asuntos de género. Como ustedes saben, hace apenas algunos días, algunas semanas, en el pasado mes de junio, se cumplieron 2 años de que se emitió esta alerta de género por la violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí y particularmente en algunos municipios. El Colegio de San Luis ha desarrollado varias actividades en torno a este asunto, particularmente la realización de un diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Así que bueno, vamos a platicar un poco sobre esto porque nuestra invitada de hoy es experta en el tema. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario, muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues tuvo una serie de actividades acá en el Colegio de San Luis, ya las iremos comentando. Pero particularmente me llama mucho la atención de su currículum. Bueno, tiene un currículum impresionante, déjenme, les voy dando algunos datos que ya escucharon en la semblanza hace algunos momentos. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, pero además tiene estudios de especialidad en Historia y Sociología del Trabajo en Francia, maestría de Sociología en Planificación, en Formación y Trabajo también en Francia, doctorado en Ciencias Sociales también en este país europeo y diplomada en Derechos Humanos en diversas instituciones. Particularmente, bueno, pues tiene un premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales en 2012 y ha sido distinguida también por la UNESCO con el Premio UNESCO de Educación en Derechos Humanos. Platíquenos un poco sobre su trabajo precisamente en esta materia, en derechos humanos. Bien, pues nosotros estamos en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, que es un espacio académico de reflexión, de investigación, de docencia,
y desde luego de defensa de los derechos humanos en general. Y en estos ámbitos pues nos hemos dedicado en varias áreas. Un ámbito es desde luego la educación, porque consideramos que es un aspecto fundamental y particularmente, bueno, tanto al interior de la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, yo creo que es de las pocas facultades que el tema de derechos humanos y temas que son cercanos como los derechos de las mujeres y en ese marco también se trabaja, de hecho los niños se han incorporado a la currícula en planes y programas de estudio, ¿no? Temas también, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Que es el gran paradigma que ha quedado oculto y como que han pretendido que no solamente denostarlo, sino ocultarlo, es objeto de estudio y de investigación. Y en ese marco, bueno, pues trabajamos también en la formación, para incidir en estos campos en otras universidades del país. Contamos con una red de profesores investigadores de más de 13 universidades en el país y hemos propiciado la formación desde una perspectiva de género y propuestas metodológicas para su enseñanza. Incluso llegamos a proponer en el sexenio anterior un programa nacional de educación en derechos humanos, que en ese sentido carecemos en México todavía de una política auténtica de formación en derechos humanos, que bueno, no es otra cosa sino lo que se ha conocido como formación en valores, es decir, la formación debe tener un elemento de formación ciudadana para que el individuo interiorice estos derechos pues como un marco fundamental vinculado desde luego a la democracia, al desarrollo y a la paz. Es un poco el marco, y el tema de los derechos de las mujeres ha sido para nosotros esencial. En ese marco desarrollamos también varias investigaciones. Particularmente el tema de los derechos humanos, de este enfoque que usted menciona, pues tiene que ver con que a los niños desde los primeros años de su educación escolarizada se les vayan fomentando. ¿Cuál es, digamos, lo más urgente? ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que se cometen todavía hoy en México? Bueno, lamentablemente son múltiples violaciones, al grado que se habla de una crisis de los derechos humanos en el país. Son múltiples violaciones porque además, de una u otra manera, no solamente cuando por ejemplo, de las gravísimas violaciones que hablamos pues desde luego si en caso de mujeres del feminicidio. En México se asesinan a 10 mujeres cada día. Los altos índices de feminicidio han llevado a que varias instancias internacionales pues han llamado la atención de México y han hecho una cantidad de recomendaciones, pero desde luego la desaparición toca hombres y mujeres. La desaparición que es de los gravísimos situaciones que se presenta en el país, y ahí tenemos pues otros tipos de violaciones a los derechos humanos que se hablan menos, pero que son el caldo de cultivo de las otras violaciones, que es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Sí, la falta de acceso no solamente a la justicia, sino incluso al bienestar, a la protección de la salud. Entonces, sí vivimos en el país una grave crisis, y yo diría una especie de claros oscuros, ¿no? O sea, avances sustantivos en algunos ámbitos, pero también graves violaciones a los derechos humanos. ¿Es la población más pobre en zonas rurales, indígenas, los más vulnerables en este sentido? Sí, o sea, son las personas que se encuentran en situación de riesgo, y en ese marco incluso las mujeres indígenas todavía son aquellas que sufren aún más situaciones de violencia, situaciones de un contexto, porque ellas se enfrentan desde su género y desde su etnia, situaciones de discriminación. Siguen siendo los indígenas, siguen siendo las personas de tercera edad, las personas mayores, las personas discapacitadas, aquellas que tienen precisamente una situación de alto riesgo, de no tienen todas las condiciones para gozar del conjunto de sus derechos. El tema de los derechos humanos es un tema muy complejo, sí, que abarca al gobierno, a la sociedad civil, a la academia, a todos de algún modo. ¿Cuál diría que serían como algunas pequeñas aportaciones o grandes aportaciones que pudiéramos hacer como ciudadanos en nuestra vida cotidiana en materia de derechos humanos? Bueno, yo creo que todos tenemos un papel que jugar. Todos, en este caso como académicos, pues nuestra tarea precisamente es investigar, pero no solo investigar. Es por eso que trabajos como el diagnóstico que se está haciendo, del cual vamos a hablar más adelante, el trabajo de la academia debe incidir en la violencia. Nosotros tenemos un trabajo, por ejemplo, como académicos, en el ámbito del seguimiento de los compromisos internacionales. Entonces ya llevamos pues varios años, ya más de 15 años, trabajando
hacia la pregunta por qué el Estado mexicano no cumple con los compromisos en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo digo, si usted lo vemos en el plano académico, pues nosotros tenemos algo que aportar. Todos tenemos un compromiso, hombres y mujeres, y todos podemos aportar en ese marco de la defensa, ¿no? Y si bien efectivamente empieza en casa, tenemos que interpelarnos y tenemos que ver también las responsabilidades. O sea, a mí me toca como académica, al Estado tiene una responsabilidad, y en ese sentido, pues cada uno tiene que no solamente identificar, sino contribuir a crear lo que se llama pues esta cultura ciudadana de respeto a los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo definiría usted los derechos humanos? Bueno, tenemos algunas definiciones que realizan algunas instituciones muy concretas, pero yo me voy quizás a una más compleja, ¿no? De hecho, son un poco todo, ¿no? Son principios, son atribuciones, desde luego son facultades, ¿sí?, que tiene el individuo para gozar precisamente de estas condiciones de valores como la dignidad, la justicia, que en cada momento se deben de estar revisando, que comprende un contexto histórico y que estas deben de estar protegidas en el marco nacional y en el marco internacional. ¿Los violadores de derechos humanos son siempre las instituciones del Estado? No, o sea, no siempre son las instituciones del Estado. Hoy vivimos algunos paradigmas en ese campo, ¿no? Sí, desde el punto de vista jurídico podemos hablar que son autoridades del Estado quienes tienen la responsabilidad de la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, no todos, dependiendo del nivel en que lo veamos, podemos precisamente ser en un momento dado agresores e incluso favorecer ser omisos puede representar una falta y una atención, porque la violación no solamente es una acción, puede ser también la omisión. Y desde luego el Estado tiene responsabilidad, pero hoy nosotros observamos que todos tenemos desde un punto de vista mucho más amplio y no solamente jurídico una obligación, ¿sí? El respeto a la dignidad de la persona es una obligación de todos los seres humanos, y aquello que atente a la dignidad de la persona puede considerarse desde una violación. Jurídicamente implican otras cuestiones, como es también incluso la omisión o la complacencia ante una violación a los derechos humanos. Pero en este caso, pues, a mí me gustaría hablar como en el campo en el que estamos desarrollándonos y que nos convoca también en el plano de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque los derechos de las mujeres se viven, se sufren, se sienten, ¿sí?, de manera distinta. Claro. Y es algo que tenemos que aprenderlo también. Vamos a seguir con este tema, particularmente de esta perspectiva que nos propone nuestra invitada de los derechos humanos de las mujeres. Antes los invito para irnos a una pausa y regresando seguimos platicando sobre este tema y regalamos unas agendas que nos han traído de parte del programa que encabeza, el proyecto que encabeza la doctora Oresta López, investigadora que usted conoce de aquí del Colegio de San Luis. Regresamos. Estamos de regreso desde el Colegio de San Luis y antes del corte les decía que les iba a hablar de esta Agenda 2019 Conciencia Feminista. Es una agenda que vamos a regalar. Tenemos 5 ejemplares para las primeras personas que se comuniquen a través de Facebook. Mándenos un mensaje inbox, déjenos ahí sus datos y que quiere la Agenda 2019 y se la estaremos obsequiando. Por esa vía nos ponemos en contacto para establecer el mecanismo de entrega. Y bueno, seguimos platicando con nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Gloria Ramírez. Platíquenos, hace algunas semanas se cumplieron los 2 años, les decía yo al principio, de que se emitió esta alerta de género por la violencia contra las mujeres aquí en San Luis Potosí. El Colegio de San Luis ha sido un protagonista muy activo en torno a esta situación y particularmente un grupo de investigadoras, de académicas de esta institución colaboraron en este diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. De hecho, usted tuvo incluso un conversatorio con académicas y sociedad civil. Platíquenos un poco de este trabajo que hizo aquí en el colegio. Sí. Bueno, yo fui invitada y ese es un gran honor a participar precisamente
como asesora en el diagnóstico que presenta y que elabora el Laboratorio de Investigación de Género e Interculturalidad y Derechos Humanos de este Colegio de San Luis Potosí. Y en este marco, este laboratorio tiene un aspecto que a mí me parece esencial y que compartimos completamente. Si la defensa de derechos humanos la hacemos desde un ámbito académico, pero para su transformación, o sea, no solamente para dejar los resultados en algunos, en el mejor de los casos, en alguna publicación, sino que ésta pueda incidir en la realidad social. Y el laboratorio precisamente ese es uno de los objetivos, ¿no? Este diagnóstico forma parte precisamente de este mecanismo que se llama alerta, ¿sí? Alerta de violencia de género contra las mujeres. Y este mecanismo es un mecanismo que lo reconoce y es un mecanismo muy idóneo de México. No es un mecanismo que existe en otras partes del mundo y que su originalidad es precisamente ser una herramienta para atender de manera urgente una situación grave de violaciones a los derechos de las mujeres. En este marco, pues el diagnóstico responde a los compromisos de la implementación de la declaratoria de alerta que se da en San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí participa en este caso desde la academia, aspecto que a mí me parece muy importante, el trabajo que ha hecho el laboratorio de elaborar un diagnóstico sustentado metodológicamente, rigurosamente y con investigadoras que tienen una formación desde perspectiva de género. Eso hace un diagnóstico de una gran valía muy particular, que nos lleva a un panorama general, sobre el cual quizás hablaremos ahorita, pero sobre todo lo que yo quiero señalar es la relevancia de la participación de la academia en esta figura de la alerta de género para poder contribuir a lo que se busca, que el objetivo pues sería realmente la erradicación de la violencia. Pero pues hay partes, entonces uno es elaborar, tener datos suficientes para poder diseñar políticas públicas de erradicación, de atención y erradicación de la violencia, ¿no? Entonces, como academia, este aspecto es muy interesante y esto me recuerda a un momento que yo viví aquí, el siglo pasado, cuando conocí al doctor Nava, cuando hicimos una experiencia de alianza cívica, una observación electoral, cuando pues se abrían espacios hacia la transición democrática. Y yo creo que en ese paso, pues San Luis siempre ha sido un espacio de resistencia y un espacio de prácticas muy, muy particulares, ¿no? Y ahí sí tuvo también este espacio porque hablar y visibilizar sobre la violencia de género, pero sobre todo sustentarla. Además, hay que decirlo que la investigación se hizo desde en el terreno, con las mujeres, ellas mismas respondiendo a su cuestionario y también recogiendo sus voces. Entonces vemos nosotros esta particularidad y esta suma de esfuerzos importantes, quizás en algo que posiblemente no sea tan conocido, pero que está creando una plataforma de intervención muy importante. Una sumatoria porque se suma sociedad civil, se suma no solamente la academia en otras instituciones y otras universidades, sino también en coadyuvancia con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Instituto de las Mujeres, incluso a nivel federal, como vimos nosotros. Ayer tuvimos aquí la visita de la comisionada de la CONAVIM con instancias federales. De tal manera que esta experiencia me ha permitido pues conocer este ejercicio que me parece sustantivamente importante, esta contribución que debe de ser la academia en sumar esfuerzos y en dar este panorama general de la situación de la violencia a partir de una encuesta muy sustentada con parámetros incluso nacionales de investigaciones como una encuesta en DIRE del INEGI, de tal manera que me parece muy relevante esta experiencia a la cual he tenido el honor de ser invitada. Esta alerta, decía usted que es un mecanismo mexicano, es decir, esta alerta no es una práctica común en otros países, que usted ha tenido la oportunidad de hacer trabajo académico en otros países, en otros continentes incluso. ¿No existe? No existe. No existe porque nosotros teníamos un retraso muy fuerte en materia legislativa. Para armonizar nuestros mecanismos nacionales, teníamos un gravísimo retraso en nuestra propia Constitución. El mismo concepto de derechos humanos no se va a integrar sino hasta el año 2011. ¿Sí?
Pero previo a esto se va a legislar una ley de igualdad entre hombres y mujeres en 2006 y una ley de acceso a una vida libre de violencia. Estas dos leyes van a armonizar pues un retraso histórico que se tenía respecto a la necesidad de armonizar con base en convenciones internacionales como la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y de nuevos enfoques de aproximación de visibilizar que la violencia de las mujeres es una violación a los derechos humanos. No es sino precisamente hasta este siglo donde se reconoce que las mujeres tienen derechos. Bueno, se reconoció el siglo pasado, pero que la violencia es una violación a los derechos humanos. Se reconoce en 1993 en el mundo y en México pues se empieza a reconocer hasta principios de este siglo como violación a los derechos humanos. Y al momento de reconocer la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Si bien había otros mecanismos que hablaban de algunos tipos de violencia doméstica, por ejemplo, que también fueron de finales de siglo, ¿no? Entonces tenemos ahí un rezago muy importante. De tal manera que este mecanismo con personas y personalidades, yo diría como pues Marcela Lagarde, que estudió con ustedes, Angélica de la Peña, otras grandes diputadas feministas y legisladoras, van a crear este mecanismo que trata de responder a la urgencia del país, porque de verdad estamos en una emergencia nacional. 10 mujeres son asesinadas cada día. Y entonces se integran este mecanismo que tarda pues, en consolidarse, porque se aprueba en 2007, en 2008 sale el reglamento y pues estamos en las fases de su implementación. Vamos a ir a una pausa. Antes les quiero recordar que nuestros mecanismos de comunicación para que nos retroalimenten aquí en el programa son nuestras redes sociales y particularmente a través de Facebook los invitamos para que se comuniquen. A las primeras 5 personas que se comuniquen a través de esta red social, le regalamos una de las agendas de 2019 Conciencia Feminista que ha elaborado el equipo de la doctora Oresta, que como ustedes saben, ella encabeza este proyecto del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Gloria Ramírez, porque bueno, todavía hay mucho más que comentar sobre este diagnóstico de tipos y modalidades, particularmente, bueno, pues ella fue asesora, estuvo acompañando, ya nos dijo algunos rasgos importantes de esto y más platicamos a la vuelta de esta pausa. Del 1 al 9 de agosto, el Colegio de San Luis recibió en sus instalaciones a niños y jóvenes estudiantes de educación básica, como parte del proyecto Pasaporte a la Ciencia, divulgación de las ciencias sociales y humanidades, para el fomento de habilidades de desarrollo del pensamiento. El objetivo del proyecto es fomentar la divulgación científica en los más jóvenes, a través de diferentes herramientas digitales que impulsen las habilidades analíticas y creativas para solucionar problemáticas dentro de la sociedad, a manera de un campamento temático de aprendizaje de distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. Las actividades a realizar y sus respectivos temas fueron Memoria y Patrimonio Cultural, Sistemas Rituales Míticos y Estéticos, Literatura Tradicional y Popular, Derechos Humanos y Educación Ambiental. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso y estamos platicando desde el Colegio de San Luis con la doctora Gloria Ramírez. Ella, le decía a usted antes del corte, bueno, pues también asesoró como otras grandes personalidades igualmente importantes, expertas en esta materia de violencia de género. Este estudio que se hizo de diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí. Doctora, algunos de los principales resultados, ya nos mencionaba algunas características importantes, ¿no? La metodología que se utilizó desde el punto de vista académico, que son, digamos que está bien sustentada, pero los resultados que encontraron, algunos hallazgos y sobre todo algunas de las aportaciones
que se tendrán o que ya se tienen de algún modo con este estudio? Sí. Bien, este estudio da resultados, da una serie de datos importantísimos. No solamente se hizo en los 6 municipios que tienen declarada la alerta, sino se hizo en 20 municipios, y estos fueron seleccionados según cifras que existen en función de la violencia que se presenta en el Estado. Es decir, que no fueron seleccionados al azar, todos los datos se sustentan de manera muy clara, y fue elaborado, le decía, no solamente con personal que tiene perspectiva de género, sino con personal que tiene maestrías y doctorados, y especialistas, demógrafas, matemáticas, psicólogas, porque además comprendió un ámbito cuantitativo y un ámbito cualitativo. Y el cuantitativo pues nos arroja una serie de resultados importantísimos por municipio, nos da un marco general de cómo se vive esta violencia. Yo le voy a dar un ejemplo de esta situación, pero también nos da una información cualitativa, recoge las voces de las mujeres víctimas precisamente, ¿no? Y entonces en ese lo hace desde luego mucho más valioso por esta mitología mixta que desarrolla, ¿no? Mire, por ejemplo, tenemos en este resultado que tengo aquí a la mano, una gráfica de una gran cantidad de mujeres que desde luego no pueden ver los televidentes, pero que yo se las voy a comentar, ¿sí? De mujeres que sufren violencia, no presentan denuncia, y esto obedece a la desconfianza que ha generado los procedimientos retardados, confusos. A veces llega una mujer a presentar una denuncia y es la victimizada, ¿no? Ajá. Y en la mayoría de las ocasiones no tienen ningún tipo de reparación, ¿no? Pero si vemos que las mujeres que han denunciado en estos municipios, y las mujeres que sufrieron violencia y las mujeres que denunciaron, pues aquí hay cifras, las que sufrieron violencia van del 96%, o sea, elevadísimas, de entre los 90, hay un promedio general en la mayoría, de 90 a 80.2.4. Solamente hay 2 que son un poco más bajos, 67, o sea, casi 70% que efectivamente han vivido violencia. Y después, ¿quiénes presentan denuncia? Y las que presentan denuncia, pues son bajísimos. Por ejemplo, en el caso del 96%, solo 12% presentan denuncia. Vemos bajísimos números de porcentaje de mujeres que presentan violencia, es decir, no encuentran ellas ningún sentido de presentar una denuncia, ¿no? Y después otra gráfica también muy interesante, quiénes han vivido violencia, quiénes han pedido ayuda y quiénes no han recibido ayuda. Y en este marco pues vemos altísimo desde luego quienes han vivido violencia, quienes han pedido ayuda pues muy bajo, o sea, la mujer en general no pide ayuda, muchas veces incluso se siente culpable porque así la cultura la ha llevado, y después quienes han recibido ayuda pues también es mínimo, ¿sí? Entonces vemos gráficas muy interesantes que ustedes podrán después consultar, en el que se hizo un mapeo de más de 1000 mujeres, y gráficas que denotan una situación de violencia estructural, es decir, que la violencia permea todos nuestros espacios y desde luego pues nuestras casas, ¿no? Y esto impide el goce, y lo sabemos, y el ejercicio de todos los derechos humanos, ¿no? De tal manera que este estudio es un estudio que debemos de consultar todos y desde luego las autoridades, y que puede permitir, y de hecho aunque no fue el objetivo del estudio hacer evaluaciones, permite sí identificar focos rojos de atención urgente, y para que las personas que tienen la responsabilidad de decidir la implementación de políticas puedan aprovechar este material, ¿no? Decía usted hace rato que estas mujeres estamos incluso culturalmente acostumbradas a pensar en que es culpa nuestra el asunto de la violencia. ¿Cómo ve la UNESCO a un país como México con estas cifras? Pues la UNESCO, yo quiero decir que soy cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, que es una instancia independiente de la UNESCO, pero vinculada, porque obviamente tenemos el aval de la UNESCO y de la UNAM. Y sí le puedo decir que la UNESCO lo ve tan importante y con tanta preocupación que en sus políticas fundamentales de la UNESCO prioritarias es la atención a la mujer. La UNESCO ha desarrollado programas muy importantes de atención en la escuela, por ejemplo, desde en todos los niveles de la escuela, porque sabe su ámbito es educación.
y ha tenido muchas iniciativas en esa materia en México, ¿sí? Yo diría ahora, de manera independiente de lo que dice la UNESCO, que puedo decirle yo que México tiene una ausencia de una política educativa en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia. O sea, no existe una política en esta materia, aunque sí existan actividades que están atomizadas, que no tienen sistematización, que son actividades que no permiten realmente incidir en lo fundamental, que es en la cultura y en la formación de las generaciones, ¿no? Y eso es importante. Hay mucho que hacer. En ese sentido, es por eso que el papel de la universidad es tan importante. A eso iba. ¿Cuál tendría que ser el aporte principal o de los principales de un diagnóstico como el que se hizo aquí en el Colegio de San Luis? Porque luego nos critican a la academia porque se quedan entre cuatro paredes o, como usted decía, en el mejor de los casos en alguna publicación. Sí. Entonces, ¿qué habría que hacer con esto? Pues precisamente ese es el papel que tiene este laboratorio, y por eso yo creo que le pusieron laboratorio, porque es un laboratorio que trabaja género, que trabaja derechos humanos y que trabaja directamente en el terreno. O sea, buscando que haya incidencia, no solamente este estudio no es para ir a formar la vida en todos los estudios de jóvenes, sino la riqueza del estudio es un reto para las instituciones. O sea, ya se sentaron las bases de una investigación de control. Ya se puede entonces hacer actualizaciones de esta investigación para la toma de decisiones. Porque el estudio está integrando a todas las instituciones en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, y incluso yo diría a sociedad civil también. Así que están identificando a todos los actores del Estado en sus diversos espacios para la toma de decisiones. Yo creo muy importante el establecimiento de diálogos interdisciplinarios, interinstitucionales, de ver la alerta no como una queja del Estado y del incumplimiento del Estado. Sabemos que ese es un problema estructural, que no es un problema de este gobierno, ni siquiera del anterior. Los derechos de las mujeres se litigan hasta este siglo. Las políticas de atención a la violencia datan de muy poco tiempo, de 1993. O sea, no es un problema que tenga que responsabilizar al partido político, sino superemos ese debate político y veamos la ley como una oportunidad para mejorar y realmente erradicar la violencia y permitir el goce efectivo de todos los derechos humanos. Porque nadie puede gozar de sus derechos si vive en violencia. La violencia es un obstáculo a la igualdad, un obstáculo a la democracia. Entonces, de tal manera que aprovechar la alerta de género como una oportunidad de acciones, porque además, al declararse la alerta, se dan recursos para implementar acciones. Ese diagnóstico se tiene que hacer por recursos, esto es obvio, o sea, se necesita pagar a los investigadores. Pero ahora tiene que tener impacto precisamente en las políticas y en las acciones concretas. Vamos a una pausa y efectivamente, como menciona la doctora Gloria Ramírez, este diagnóstico, entre otras cosas, adopta algunas condiciones y características de cómo están las capacidades de las instituciones, porque las mujeres no denuncian, porque bueno, se llegan a la agencia del Ministerio Público y entonces se encuentran con una serie de condiciones que no les son favorables ni amigables para presentar esta denuncia. Así que bueno, pues ya se tiene, digamos, por eso un diagnóstico, ya se identificó cuáles son las partes que no están funcionando del todo o no están funcionando para realmente proponer algunas decisiones, acciones, estrategias, algo muy operativo en lo que necesitan sentarse todos los involucrados en este tema. Hacemos una pausa, antes nos dejo con esta cápsula de nuestro trailer, una de las recomendaciones de nuestro fondo editorial del Colegio de San Luis. Regresamos.
¿Qué tal? Nos encontramos ahora en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga en el Colegio de San Luis y saludo a nuestra invitada especial, la doctora Norma Gaona. Ella es directora de este espacio. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lidia, muy amable. Estoy muy contenta de compartir un rato con ustedes este espacio de conocimiento. Bueno, pues se preguntarán por qué vamos a cerrar el programa de hoy justo con esta charla. Es una breve charla. Agradecemos, por supuesto, a nuestra invitada de los primeros 3 bloques de este espacio, la doctora Gloria Ramírez, con quien pudimos conversar sobre derechos humanos y los derechos de las mujeres. Pero bueno, ahora vamos a dar un giro porque justo estamos en la víspera de conmemorar 100 años del nacimiento de Rafael Montejano y Aguiñaga, pero bueno, pues y quien da nombre justo a este espacio. Y con ello, bueno, pues vamos a empezar también una serie de cápsulas, de información, de espacios que vamos a dedicar dentro del programa Hablemos a la Biblioteca del Colegio de San Luis. Y para que nos presuma la biblioteca, pues quién mejor que su directora. Platícanos, Norma, un poco de por qué es importante este espacio, la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga para el Colegio de San Luis. Bueno, es el espacio académico de apoyo a la investigación, a la docencia, ¿no? Y desde sus inicios con el programa de historia empezamos a desarrollar una colección que le diera cabida a los proyectos y posteriormente, bueno, a los programas docentes. Pero es importante en ese sentido para el colegio y también para San Luis Potosí, ¿no? En estos momentos yo te puedo decir es la biblioteca de referencia para la parte centro-norte del país y nos consultan ya sea en físico o por correo electrónico o por Facebook. Ya tenemos usuarios por todos lados. Entonces, el hecho de que sea una biblioteca especializada no la limita, sino que pues nos está permitiendo potencializar todo lo que hoy tenemos para ofrecerle a nuestros usuarios. Bueno, pues a partir de hoy vamos a inaugurar este espacio, como les decía, vamos a tener cada 3 semanas una colaboración del personal de biblioteca encabezado por nuestra invitada de hoy, quienes nos van a hablar en pequeñas cápsulas, en espacios breves, sobre todo lo que tienen que ofrecer. Yo me quedé en que teníamos alrededor de 90,000 volúmenes o andábamos llegando. ¿Cómo vamos? No, tenemos un poquito más de los 91,000, ya casi vamos a los 92,000. Si hablamos de colecciones monográficas, en cuanto a las publicaciones periódicas en impreso, que todavía nosotros las seguimos utilizando y valorando muchísimo, estamos alrededor de unos 40,000 fascículos, ¿no? En unos 140 títulos que tenemos en suscripción, digamos, permanente, ¿no? Porque ahora pues se consigue mucho ya en línea, pero hemos mantenido algunas de ellas en impreso. ¿Cuáles son las disciplinas de ciencias sociales que puede venir a consultar cualquier tipo de público? Porque, bueno, hay que recordar que somos una biblioteca pública y que estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cuáles son estas disciplinas que tú presumirías? Sí, bueno, principalmente las líneas de investigación y los programas que ha formado el colegio, que es la historia, la antropología, los estudios del agua, la literatura, y me está faltando las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Sin embargo, podemos encontrar alrededor de esto pues una gran variedad de temas que servirían para apoyar el desarrollo de cualquier disciplina, ¿no? Todas se van entrelazando de alguna manera. Así que bueno, pues la invitación está abierta. Nosotros, uno de los aspectos importantes es, que a mí siempre me gusta mencionar, es esta colección de autores potosinos. Platícanos un poco de qué se trata. Yo digo que es el patrimonio documental del Estado, una parte somos varias bibliotecas las que hemos desarrollado este tipo de colección. Es la bibliografía potosina. En nuestro acervo se identifica por una P que es potosino. Y nosotros resguardamos y conservamos para su consulta un ejemplar principalmente de las publicaciones del fondo editorial de la institución. Y por otro lado, pues lo que se está escribiendo sobre los temas de sociales y humanidades en San Luis Potosí o por autores potosinos
o en ediciones potosinas, ¿no? Todo lo referente a San Luis Potosí. Y ese es en realidad una de las colecciones que mayor atracción tiene para los usuarios, ¿no? Se conserva en ella, por supuesto, el fondo que en vida fue creando el propio Rafael Montejano y Aguiñaga, y aquí se puede consultar. Otro también, digo, a reserva de irlo, estas son apenas pequeñas probaditas, pero bueno, vamos a ir dedicándole una cápsula, una información especializada a cada uno de estos temas, de estos grandes temas. También tenemos muy destacable la colección que está haciendo un investigador que se llama Israel Ramírez. Platícanos un poco sobre este fondo. Es el fondo de Ramón López Velarde. Como otros fondos que hemos constituido, este fue un proyecto en el que pudimos colaborar con el doctor Israel Ramírez para crear una colección en torno a la obra de Ramón López Velarde, ¿no? El hecho de que la biblioteca vaya enriqueciendo su acervo facilita el acceso a nuevas investigaciones. Nuestros investigadores han tenido experiencias durante su formación y se tienen que trasladar o a la biblioteca de la UNAM o a bibliotecas en otras ciudades, en otros países incluso. Y créanme que ahora la biblioteca del Colegio de San Luis está en condiciones de ofrecer mucho material importante, valioso, incluso hasta único, ¿no? Sí, seguramente habrá otras bibliotecas en donde el material que existe en esta se complementa, pero dada la tecnología y las relaciones y convenios que se han establecido, pues les hemos facilitado en gran medida la consulta de este tipo de material, ¿no? Es así que hay todavía para consultar rollos de microfilms, ¿no?, de los archivos. Todavía. Bueno, platícanos precisamente un poco de la infraestructura con que cuenta esta biblioteca. Bueno, la biblioteca tiene 3 niveles. La parte de acceso, que es el único acceso que se utiliza, está en el nivel, digamos, intermedio. La parte de abajo, que en su visita, ya sea virtual o física, verán, tenemos concentrado todo lo que es el acervo, y en la parte de arriba están las salas de lectura. Sin embargo, en cualquiera de sus espacios podrán encontrar ustedes un lugar en donde poder hacer una lectura o consultar sus bases de datos o hacer algún trabajo en la computadora. Tienen también los usuarios aquí la posibilidad de imprimir, de tener acceso a Internet en todos sus espacios, ¿no? Tenemos 4 cubículos de estudio para que puedan dialogar un poquito, conversar, hacer algo de trabajo en equipo, digamos, para que no contraponga a los intereses de otros usuarios. Y bueno, pues les ofrecemos servicios, préstamo en sala, a domicilio. Hay posibilidad de que el usuario que no es parte del Colegio de San Luis haga un convenio con la biblioteca y de esa manera tener el acceso al material que aquí se resguarda y llevárselo a su casa para que lo pueda consultar, ¿no? También hay una colección de películas en donde, pues bueno, la recreación no queda fuera del lugar. Hay algunas fotografías, sobre todo la parte institucional. Y bueno, pues yo los invitaría a que vengan, nos visiten y conozcan por ustedes. Bueno, pues ya está la invitación y a partir de este momento inauguramos este nuevo espacio que le vamos a dedicar para ir conociendo poco a poco cada uno de los rincones y de la riqueza que tiene la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga aquí en el Colegio de San Luis. Norma, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Lidia. Buen día. Bueno, pues nos despedimos así de este programa. Los dejo antes con la Agenda Colsan y continuamos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Recuerde, cada martes a las 7 por 9 TV y los jueves en la retransmisión. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a sus actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 22 de agosto, los invitamos al conversatorio Nuevos retos en la agenda de investigación, el tema del agua.
con la participación del Dr. Renzo de Alessandro Nogueira, Dirección Regional Centro CONACYT, a las 10 horas en la Sala Capitán Miguel Caldera. También, el 22 de agosto, no te pierdas la conferencia ¿Qué hace la Academia Mexicana de la Lengua?, a cargo del Dr. Alejandro Higashi, a las 17 horas en el Aula Magna Colsan. Además, del 19 al 23 de agosto, no te pierdas la continuación del curso Densidad, Profundidad y Prestigio en la Poesía Mexicana de los siglos XX y XXI, parte de la Cátedra Institucional Manuel Calvillo 2019, de 10 a 14 horas en el Aula Magna Colsan. Les recordamos que el 22 de agosto inicia el curso de Comunicación y Cultura en Español para Extranjeros en las instalaciones del Colegio de San Luis. Tienes hasta el 21 de agosto para inscribirte. El 23 de agosto se llevará a cabo la 4ª sesión del Seminario Permanente de Investigación, Extractivismo, Justicia, Democracia y Proyectos a Gran Escala, con el tema Proyectos a Gran Escala, Injusticia, Democracia y Participación Social, a las 11 horas en la Sala Capitán Miguel Caldera. Sigue abierta la convocatoria para el doctorado en Ciencias Sociales, que forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT, 5ª promoción. El 30 de agosto se realizará el seminario Impresos Populares de Antonio Vanegas Arroyo. Consulta el programa completo de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muévete, ve.